en la enigmática ciudad de Cronos, en un fatídico día donde la osadía del pueblo desafió a su deidad, una implacable condena se abatió sobre sus calles como respuesta a la rebelión. Desde el mismo instante de su nacimiento, cada habitante de aquella ciudad fue agraciado con un reloj mágico, un oráculo que marcaba la precisión del transcurso de su existencia. Estos relojes, testigos silenciosos de destinos sellados, se convertían en compañeros inseparables de la vida, recordándoles en cada tic-tac el valor y la fragilidad de su aliento. Las manecillas de esos artefactos mágicos no solo avanzaban, sino que resonaban como un eco constante del pacto siniestro fraguado entre los habitantes de Cronos y su deidad airada. Como castigo adicional, la deidad divina impuso una penitencia ineludible. Aquellos que optaran por el camino de la maldad experimentarían una merma irreversible en su tiempo vital, una sustracción de momentos que se esfumarían sin opción de recuperación. Este decreto divino, más que una simple sentencia, se convertía en una sombra opresora que oscurecía las vidas de quienes se aventuraban por el sendero de la oscuridad, recordándoles que cada elección tenía un precio irreversible. Era como si cada acto malévolo entrelazara una trama invisible que descontaba días de su existencia, un precio pagado con la brevedad de su propia vida. La maldad no solo dejaba cicatrices en el alma, sino que también acortaba implacablemente la duración de su viaje en este mundo. Cada elección, cada sombra arrojada sobre la luz de la moral, se convertía en un hilo en el telar del destino, robando inexorablemente la cantidad de días que quedaban en su efímera existencia. A medida que los siglos pasaban, algunos de esos relojes mágicos se deterioraban, con sus mecanismos desgastados por el inexorable paso del tiempo. Como gesto de benevolencia, la deidad otorgó a ciertos individuos con dones excepcionales. Así nacieron los cronomantes, seres dotados con la habilidad de reparar los delicados relojes mágicos en un acto de misericordia divina. Estos seres, investidos con la sagrada responsabilidad de preservar el tiempo de vida, se alzaron como los custodios venerados de la ciudad, respetados por cada ser viviente, El tiempo se transformó en algo más que una medida abstracta. Era una sustancia tangible que se podía ver, tocar y almacenar en relojes mágicos. Cada persona tenía su propio reloj que marcaba el tiempo que le quedaba de vida. Algunos tenían relojes de arena, otros de sol, otros de bolsillo, otros de pulsera. Había relojes de todas las formas y tamaños, pero todos tenían algo en común: eran únicos e intransferibles. Luego de 1000 años en los que la paz dominó en Cronos, Eón, un humilde relojero y joven de cabello castaño y ojos oscuros, disfrutaba de su trabajo. Había nacido con el don de la cronomancia y sentía que ayudaba a las personas a conservar su tiempo y su vida. No obstante, también experimentaba cierta tristeza, ya que sabía que tarde o temprano todos los relojes se apagarían. Cada vez que reparaba un reloj, veía en sus manecillas el reflejo de su propia mortalidad y se preguntaba si había algo más allá de la ciudad maldita. Un día, mientras trabajaba en su taller, Eón recibió la visita de una mujer que le entregó un reloj de pared. Este reloj antiguo, de madera tallada y números romanos, era una reliquia familiar que había pertenecido a su abuelo. La mujer expresó su deseo de que Eón lo reparara. Aceptando el encargo, Eón examinó el reloj y quedó sorprendido al descubrir que estaba vacío. No había ni rastro de tiempo en su interior. «¿Qué le ha sucedido a este reloj?», le preguntó Eón, atónito. «No lo sé, señor cronomante», respondió la mujer con voz temblorosa. «Hace unos días, mi abuelo se levantó de la cama y se desplomó en el suelo. Estaba muerto. Cuando fui a ver el reloj, estaba así, como si alguien le hubiera arrebatado el tiempo, o como si él mismo lo hubiera entregado a alguien más». «¿Robado el tiempo?», repitió Eón, estupefacto. «Eso es imposible. El tiempo es personal e intransferible. Nadie puede robarlo». «Pues eso es lo que parece», insistió la mujer. «Y no es el único caso. He oído que hay más gente que ha muerto de repente, sin motivo aparente, y sus relojes también estaban vacíos, como si alguien o algo se los hubiera tragado». Eón sintió un escalofrío. Aquello no podía ser una coincidencia. Algo extraño estaba ocurriendo en la ciudad.
algo que amenazaba con alterar el orden natural de las cosas. Por alguna razón, sintió la necesidad de averiguarlo. Quizás su don de la cronomancia le permitiría descubrir la verdad detrás de aquel misterio. Eón, atormentado por la inquietud, elevó una plegaria a su deidad y tomó la decisión de desentrañar el misterio detrás de los relojes vacíos. En su búsqueda se conectó con otros cronomantes de la ciudad, interrogándoles sobre si habían encontrado relojes similares. La respuesta fue unánime. Todos habían hallado estos relojes vacíos y compartían la terrible coincidencia de que sus dueños habían perecido de manera súbita y prematura. Era como si una fuerza oscura y desconocida se hubiera cebado con ellos, arrebatándoles el don más preciado que tenían, su tiempo. Eón recopiló meticulosamente toda la información disponible sobre los casos, buscando desesperadamente algún patrón que los vinculara. No tardó en descubrirlo. Todos los relojes vacíos habían sido vistos por última vez en el mismo lugar, el agitado mercado central de la ciudad. En medio de la multitud de compradores y vendedores, un puesto en particular captó la atención de Eón. Este era un rincón dedicado a la venta de relojes de segunda mano, de diversas marcas y condiciones. Algunos de ellos lucían antiguos y valiosos, mientras que otros parecían simples y baratos. Pero todos tenían algo en común: estaban vacíos de tiempo. El propietario del puesto, un hombre de aspecto sospechoso, que respondía al nombre de Serafín el Dorién, se convirtió en el foco de la creciente intriga del cronomante. Eón, haciéndose pasar por un hombre pobre de aspecto desaliñado, lo cual le costó un par de días de su tiempo vital, llegó al mercado y observó al hombre. Serafín el Dorién no solo vendía relojes, sino que también los compraba. Eón vio cómo el Dorién se acercaba a un anciano que llevaba un reloj de bolsillo y le ofrecía una buena suma de dinero por él. El anciano, seducido por la oferta, aceptó. El Dorién le entregó el dinero y se quedó con el reloj. Luego lo guardó en una caja junto con otros relojes. Eón se fijó en que la caja tenía un candado de luz y una etiqueta que decía «Propiedad de la Corporación Cronos». Eón reconoció el nombre de la Corporación Cronos como la empresa más poderosa e influyente de la ciudad, dedicada a la investigación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con el tiempo. ¿Qué interés tendría la Corporación Cronos en los relojes? Eón se preguntó de dónde había sacado el anciano el reloj, cuánto tiempo le había costado ese delito y, lo peor de todo, qué era lo que hacía la Corporación Cronos con los relojes que compraba. Observó su reloj de bolsillo y notó cómo su tiempo había menguado. Decidió seguir a Serafín el Dorién y averiguar lo que estaba sucediendo. Lo siguió hasta un edificio alto y moderno que tenía el mismo nombre que la caja: Corporación Cronos. Eón entró en el edificio, haciéndose pasar por un cliente interesado en sus servicios. Así, logró acceder al interior y buscar la oficina de Serafín el Dorién. Lo encontró en el último piso, habitación amplia y lujosa, con una gran ventana que daba a la ciudad. En el centro había un escritorio, donde el Dorién estaba sentado, rodeado de relojes. Eón se acopló de toda su valentía y se acercó a él. «No te alarmes, no tengo intenciones hostiles. Mi único deseo es incorporarme a este negocio. Soy un cronomante y podría ser de gran ayuda», mintió Eón, consciente de que su reloj mágico se vería afectado por esa falsedad. El Dorién lo observó en silencio durante unos instantes, pero finalmente esbozó una sonrisa, reconociendo el potencial que un cronomante aportaría al negocio. «¿Qué información buscas?», inquirió con una sonrisa astuta, dispuesto a compartir sus secretos comerciales. «Quiero saber qué haces con ellos. Quiero entender por qué los robas y cómo es que al hacerlo tu tiempo no se agota». «Muy bien, te lo diré. Pero antes, debes jurarme lealtad a la Corporación Cronos. Ellos son los que me pagan por este trabajo y los que me protegen de las autoridades. ¿Estás dispuesto a servirles?», le preguntó el Dorién, poniéndose serio. «Por supuesto, no tengo ningún problema con eso», respondió Eón, fingiendo interés. En realidad,
Solo quería obtener la información y escapar de allí. Eldorien sonrió con malicia. No los robo, los compro, sin saber de dónde vinieron. Esto no me hace cómplice, sino un bienhechor que le otorga una buena cantidad de dinero al vendedor. No indago en su procedencia para evitar incurrir en algún delito y así mantener mi tiempo intacto al adquirirlos, explicó con voz suave. Eón observó su interés y demostró comprensión ante las palabras de Eldorien, asintiendo cordialmente. Tu trabajo suena excelente, elogió. Supongo que posteriormente vendes esos relojes a la corporación. Eldorien asintió con orgullo. A un precio más elevado, afirmó. Eón lo miró reflexionando mientras se rascaba la barbilla. Imagino que muchos de esos relojes que adquieres están dañados o incompletos, conjeturó. Nuevamente, Eldorien asintió con una sonrisa enigmática. Podría colaborar contigo en eso. Soy uno de los cronomantes más hábiles de la ciudad. Así su valor de reventa se disparará. Sellaron el acuerdo con un apretón de manos firme y decidido. Al día siguiente, Eón, decidido a desentrañar más secretos, se aventuró en el taller de Eldorien. El lugar estaba lleno de relojes en diversas etapas de desmontaje. Entre piezas brillantes y engranajes delicados, Eón comenzó a trabajar, sumergiéndose en su labor de reparación mientras sus ojos curiosos escudriñaban los alrededores. Con el paso de las semanas, Eón no solo reparaba relojes, sino que también descubría pistas ocultas entre las herramientas y documentos de Eldorien. Pronto comprendió que Eldorien era más que un simple comerciante de tiempo. Era otro eslabón en un intrincado juego de intereses más profundos. Un día, en la ausencia de Eldorien, Eón llevó a cabo la entrega semanal de relojes. Se instaló en el escritorio de Eldorien, en el edificio de la corporación Cronos. En medio de la penumbra de la habitación, una tenue luz iluminaba los relojes dispuestos ordenadamente sobre la mesa de trabajo. Eón se sumergió en su tarea. De repente, la puerta se abrió con un chirrido suave, revelando la entrada de una mujer envuelta en una túnica roja. El silencio pareció intensificarse con su presencia. Retiró lentamente la capucha, revelando unos ojos penetrantes que parecían contener siglos de secretos. Eón percibió una extraña electricidad en el aire, como si estuviera en presencia de algo más allá de su comprensión. Cronomante, tu corazón late con nobleza. No estás aquí solo por el trabajo. Anhelas descubrir la verdad detrás de todo. Buscas detener y salvar a tu gente. ¡Qué ingenuo que eres! La voz de la mujer resonó en la habitación. Eón quedó boquiabierto. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes eso?, le preguntó desconcertado. La mujer sonrió, sus ojos extrañamente comenzaron a resplandecer en un tono rojizo. Un aura de misterio envolvió la habitación, mientras una energía inusual recorría el cuerpo de Eón. Hay una fuerza poderosa dentro de ti, algo que tu humanidad ni siquiera llega a comprender. Eres el enemigo de la corporación. Debes morir, declaró la mujer. Luego comenzó a levitar mientras extendía la mano hacia Eón. Un brillo fulgurante salió expulsado de su palma. El cronomante, a una velocidad asombrosa, se arrojó hacia un costado justo en el instante en que la luz destruía el escritorio en miles de astillas. Chocó contra las mamparas de cristal, colocó su rodilla en el piso y observó a la extraña mujer con terror. Estás equivocada, no soy lo que dices. Soy solo un relojero que se gana la vida, humildemente. No soy, balbuceó. Mentiroso, rugió ella, haciendo vibrar las paredes con su voz. El polvo y las astillas se suspendieron, danzando al compás de una fuerza sobrenatural. Lanzó dos letales ráfagas de energía que Eón esquivó por un suspiro, desatando un vendaval de astillas de vidrio al hacer añicos las mamparas. Eón se estrelló contra un estante, su corazón martillando con furia. Sentía el sudor frío en su frente y el sabor metálico de la sangre en su boca. «No soy quien dices que soy», gritó con desesperación.
La mujer lo escudriñó con una mirada de fuego que parecía fundir la piel del cronomante. Asintió, y en un parpadeo su cuerpo se desvaneció en un estallido de energía para reaparecer justo frente a Eón. Extendió su mano y con una fuerza telequinética lo atrapó del cuello, levantándolo en el aire. Su rostro mostraba una expresión de desdén y crueldad. Eón sintió cómo aquel agarre invisible le abrazaba la piel y le robaba el aliento. Tu destino es la muerte, al igual que el de toda tu miserable estirpe. Saborearé cada momento de tu agonía, tal como lo hice con los demás de tu especie, bramó la mujer con una voz que destilaba odio y desprecio. Con el rugir de su ira, apretó su fuerza alrededor del cronomante y en un arrebato lo arrojó contra el colosal ventanal del 24º piso. El cuerpo del cronomante surcó el aire como un proyectil desbocado antes de chocar con la frágil barrera de cristal. El estrépito que lo siguió fue estridente. El ventanal, incapaz de soportar semejante embate, se hizo añicos en un torbellino de fragmentos que brillaron en el aire antes de desplomarse en cascada hacia la profundidad de la ciudad. Sin entender el porqué, Eón se vio envuelto en el terror de la caída al precipicio. La aceleración y el viento rugían en sus oídos mientras el brillo de la ciudad se convertía en borrones luminosos. Gritos y manoteos desesperados. Intentó cerrar los ojos, pero estos no obedecieron. En el último instante, cuando el suelo se acercaba con una rapidez aterradora, Eón, sin comprender del todo cómo, sintió una corriente de poder fluir a través de él. En un parpadeo, el tiempo se suspendió y el mundo que caía con él quedó congelado. Todo se detuvo. La brisa, el movimiento caótico de la ciudad, los destellos de luces y el sonido de la urbanización quedaron congelados. Los latidos de su corazón parecían no existir en aquel momento. Por un instante, el miedo desapareció y Eón observó la escena frente a sus ojos, deleitándose con la magia de ese momento suspendido en el tiempo. Sin embargo, de pronto, una brisa suave acompañó a un estallido de luz frente a él. El aire se llenó de un aroma dulce y fresco, como el de las flores primaverales. Una mujer, vestida con una túnica blanca, apareció brillando con un resplandor cegador. Su cabello era de un rubio platino y sus ojos de un verde esmeralda. Soy Selene, una cronomante de primera generación. Estoy aquí para advertirte, Eón. La corporación Cronos es una fuerza revolucionaria que está utilizando el tiempo para acumular una fuerza oscura que amenaza con desequilibrar el tejido temporal. Ahora tú estás en peligro. Luana, la cronomante roja sabe de ti y de la fuerza que ruge en tu interior. Debes desaparecer, esconderte hasta que logres dominar tu poder, le dijo con urgencia. Eón sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Fuerza oscura? ¿Qué significa eso? El poder. ¡Yo no soy eso!, gritó su alma paralizada de terror. Selene sonrió y extendió su mano, revelando una marca mágica en forma de reloj. Pronto lo sabrás. Usa tu don, cronomante, le instó. De pronto, Eón se vio absorbido hacia ese reloj de luz con una fuerza magnética irresistible. La intensidad del brillo lo envolvió, como si cada partícula de su ser estuviera siendo atraída hacia el centro de aquel artefacto resplandeciente. El mundo a su alrededor se desdibujó en destellos luminosos, mientras sus contornos se desvanecían en la vorágine de la luz. Despertó en una habitación a oscuras y al extender el brazo, encendió la lámpara del velador. La luz reveló un entorno misterioso que no le correspondía. Se puso de pie con el corazón palpitando. La decoración, meticulosamente dispuesta, exhibía cuadros y fotos de sus bandas de rock favoritas en un arreglo tan perfecto que lo dejó boquiabierto. Reconoció a Nirvana, Metallica, Queen y AC/DC entre las imágenes que adornaban las paredes. En un rincón, un deslumbrante acuario, hogar de peces exóticos seleccionados de la exclusiva colección Ocean Dream, añadía un toque de lujo. Frente a él, un elegante televisor OLED
Estaba acompañado por un sistema de sonido Bang & Olufsen que completaba la experiencia sensorial de la habitación. En la pantalla se reproducía una película de ciencia ficción que le fascinaba, Blade Runner. Todo lo que alguna vez había soñado parecía haber cobrado vida en ese espacio, pero la sensación de desconcierto persistía en el aire. De repente, una hoja de papel se materializó frente a él, danzando con gracia acompañada de una sutil ráfaga de viento. Eón, impulsado por la intuición, se lanzó hacia ella justo antes de que tocara el suelo. La lectura del contenido lo dejó perplejo. Otro nombre, otro trabajo, otra foto y otra vida. Observó su reloj de bolsillo y comprendió que su tiempo de vida se había extendido, como si acabara de nacer de nuevo. Con la sorpresa aún reflejada en sus ojos, se acercó al espejo y contempló su nueva apariencia con una enorme sonrisa. Le guiñó un ojo al reflejo y se largó de ahí,